cerebro que está dentro de un continente o de una caja inextensible, que es la calota, que es el cráneo. Entonces, si vos tenés adentro el cerebro que está a tensión, obviamente busca salir por un lado. ¿Por dónde salen? Por los agujeros de la base del cerebro y genera herniación y bueno, eso genera muerte cerebral. No puede irrigar porque es tanta la presión que tiene ese cerebro que la irrigación sistémica no llega sangre al cerebro. Todo tejido no irrigado muere. Mi hijo fue la cuarta ablación, pero la primera completa cadavérica acá en Río Cuarto. Siempre hubo 4 antes, pero no completas, y de Adrián fue todo lo que en ese momento permitían. Me dicen que bueno, que los riñones no van más, que le habían hecho una biopsia y que no habían podido saber qué era porque estaban necrosados, era tejido muerto, no había forma de saber qué era. Y que, bueno, me tenía que hacer un trasplante, que me tenía que inscribir en el INCUCAI, que me tenía que anotar para la lista de espera. De un día para otro podemos estar en la lista de espera, gozar de la máxima salud y de pronto enganché un virus, hice una miocardiopatía dilatada y tiene 24 años el muchacho o la niña, o de pronto estar lo más bien y hace una hepatitis fulminante y de un día para otro está en coma, intubado en una terapia intensiva, formando parte de la lista de emergencia, estar en la lista de emergencia nacional para recibir un corazón, un hígado. O sea, saber que cualquiera de nosotros, en cualquier circunstancia, por esas cuestiones de la vida que uno no puede interpretar, podemos estar en una lista de espera en menos de un mes. Voy a abrir la canilla, el grifo. Ahí se me pone todo negro, me acuerdo perfecto, porque justo iba a agarrar la canilla y siento como, ¿viste cómo se te apaga el tele que hace y se pone negro en el medio y queda ahí? Bueno, eso es lo último que vi. Cuando me despierto yo ni idea, ya tenía un catéter puesto acá en el cuello, estaba en diálisis hacía 3 días y estaba en la clínica, pesaba, no sé, no pesaba nada, me habían sacado un montón de toxinas, me habían empezado a querer estabilizar un poco los resultados de los análisis con las diálisis, con todo, pero eso demoró bastante. El paciente se inscribe en una lista de espera para un trasplante con donante cadavérico. Esa lista de espera tiene prioridades, como son los niños y el tiempo en diálisis, y después se constituye, cuando aparece un donante, a través de códigos genéticos, que es el sistema HLA, que son antígenos leucocitarios humanos, de la traducción del inglés, que nos caracterizan a cada uno de nosotros y que nos hacen parecidos
similares o absolutamente distintos unos de otros. Por lo tanto, cuando aparece una muerte cerebral y el paciente es donante, se le saca sangre al paciente y se coteja con el banco de datos que hay en el INCUCAI o en el ECODAIC en Córdoba, y de esa manera se elige primero el grupo sanguíneo. Todos los receptores similares a ese grupo sanguíneo entran o se activan en la lista de espera, y posteriormente, acorde a la compatibilidad HLA, al tiempo de espera en diálisis y a la edad del paciente, se le asigna o no el órgano. La fibrosis quística en sí es una enfermedad mortal de la raza blanca, por lo menos eso se creía cuando yo nací, por lo cual yo sabía que mi expectativa de vida era como mucho la adolescencia. Ya cuando había llegado a tener 20 años, que estaba sobre la expectativa de vida, tuve una infección pulmonar muy grave, que los pulmones es uno de los órganos más afectados por la enfermedad, y de esa infección quedé con oxígeno dependiente, la función pulmonar muy baja, y ahí fue cuando el médico me dijo, podés seguir así hasta donde des, o ir por la situación de un trasplante, por la posibilidad de un trasplante. Yo era un paciente para trasplante. Mi grado de cronicidad había ya degenerado en una cirrosis terminal y con algunos focos de un incipiente cáncer de hígado, de modo que la única salida viable era el trasplante. Se reunieron un montón de médicos, me preguntaron si él alguna vez habló de donación de órganos, si nosotros permitíamos que donar los órganos. Y yo en ese momento no les dije nada, pero fue instintivo, creo que todos los papás somos así. Dije, qué locura me están preguntando. Mi hijo se me está muriendo y están hablando. Y después recapacité que Adrián nos había dicho a los 15 años, papi, mami, si me pasa algo, dónennos mis órganos, todos, los que haga falta, mamá, dice. Son momentos de mucha angustia y de mucha negación, Entonces, explicar a quien nunca escuchó, no tiene idea de lo que es una muerte cerebral, en esas circunstancias afectivas dolorosísimas, no es fácil, porque el grupo doliente, familiar, lógicamente, pone en juego y pone sobre la mesa todos los mecanismos de negación posibles. No quiero escuchar que mi hijo está muerto, no quiero escuchar que mi esposo no va a estar más conmigo y que mi hijo, que tenía un futuro brillante, en un instante se convirtió en alguien que no va a estar. Obviamente que uno es el vocero de algo que no quieren escuchar, que es entendible. A nadie le gusta morirse antes, pero que es una realidad de que existen muertes en individuos jóvenes, que la muerte es un proceso irreversible, que afortunadamente en el país desde hace ya más de 20 años tenemos una muy buena ley que para establecer el diagnóstico, el cuidado y la protección del donante, de que nada vale llevarse a la tumba cosas que a nadie le van a servir, que quizás pueden salvar vidas. Ver un chico ahí y decir, este puede ser mi hijo, y quién lo tiró, cómo no se puso casco, y cómo... Pero bueno, esa es la circunstancia que tenés que enfrentar. La familia se niega, muchas veces teme el monstruo y el fantasma espantoso del tráfico de órganos, y que van a matar a mi hijo para sacarle los órganos y traficarlos, y vos decís, no, en nuestro país tenemos la certeza que es el INCUCAI que está ahí cuidando todo esto, protegiendo fundamentalmente ¿a quién? Al donante. Nuestra ley es terriblemente protectiva para el donante. Todos los gestos que se hacen desde el eslabón más pequeño de toda esta gran cadena, que es el coordinador, que es el que detecta, para desencadenar un despliegue espectacular, enorme, de un montón de gente a lo largo y ancho de todo el país.
vos si estás en coma, te pinchan, te hacen algo, vos movés, reaccionás, la luz, los ojos. Pero si estás en muerte cerebral, te pueden hacer lo que te quieran hacer, que no responde esa persona. Ni a la luz, ni en los oídos, ni nada. Entonces, sobre eso debemos trabajar, sobre que diferencien lo que es un coma y una muerte cerebral. Un paciente con muerte cerebral o muerte bajo criterios neurológicos, es fundamental que su centro respiratorio esté abolido o destruido y no puede respirar solo. Entonces, una de las pruebas para hacer el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos es la prueba de la apnea. Hay que ver si el paciente en unos minutos, sin el respirador, pero con un aporte de oxígeno, no recupera la respiración. Hecho esta prueba, los neurólogos pueden llegar al diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos y que lo diferencia totalmente y fundamentalmente de un coma común o de un estado vegetativo persistente. Tengan presente que un donante es un cadáver con el corazón latiendo, es eso, y que su estado hemodinámico es de una precariedad tal que cualquier situación lo desbalancea, y que son pocas horas las que uno tiene en ese estado, y mantenido por drogas y respiradores y administración de fluidos en forma muy estrecha. El margen en el que se está moviendo es muy estrecho. Cuando eso se produce, yo tuve un par de veces que sucedió, que tuve oportunidad de ver eso, de que separar el corazón antes de poder hacer la ablación, me impresionó la frustración de la familia del donante. Se sintieron frustrados, se sintieron como desanimados de que no haya podido los órganos de su ser querido servir para prolongar la vida a otros individuos. Eso es conmovedor, porque es un acto de generosidad extrema la donación de órganos. Es muy habitual que uno no se interese por los temas que no le tocan en la vida cotidiana. Entonces es como pretender que la gente sepa de todos los temas y la gente no sabe de todos los temas. Lo que sí sabe la gente es que quiere seguir viviendo. Entonces el trasplante es vida y es como la parte exitosa de la historia. Pero lamentablemente no existe un reemplazo de órgano biónico hasta la fecha, y se necesita sí o sí de la solidaridad de la gente. A medida que va empeorando, las posibilidades de trasplante se acercan. Pero como no hay órganos disponibles, no hay muchos órganos, realmente uno tiene que estar muy deteriorado para que llegue. Hay muy pocos donantes, lamentablemente. Estar en lista de espera implica, por un lado, mucha incertidumbre, porque el día siguiente puede ser que te llamen por teléfono para entrar a un quirófano y hacer el trasplante, o que te agarre una infección un poco más grave de las comunes y no salís y te morís. Entonces, cuando estás en lista de espera, estás entre un día vivís y otro día puedes morir. Y así no sabes cuánto tiempo vas a estar, porque hay gente que está un día y hay gente que está 5 años y se trasplanta, o hay gente que directamente se muere en la lista de espera. Entonces, estar en la lista de espera es la incertidumbre total. A la incertidumbre que ya es la vida le agregás la incertidumbre de esa situación. Y básicamente lo que te enseñan los médicos, y que a mí me interesaba aprender, es que ninguna persona iba a fallecer para que yo viviera. Que si no, esa persona iba a fallecer por otras razones, por otras cuestiones, y que de ahí una posibilidad era que yo fuera trasplantado.
Entonces ahí uno, sacándose ese miedo también, ya le pone ganas, y las posibilidades que yo tenía eran de estar preparado. Siempre dije estar preparado. ¿Para qué? No sé. Podía estar preparado para morirme, para aguantar una infección más, o para que si me pasaba el trasplante, la cirugía salga lo mejor posible. Con la diálisis sobreviví 10 años, bien o mal, hice mi carrera, tengo un título, bueno, hice estos 9 años y medio que estuve en diálisis. Me permitió esperar también un trasplante que llegó después de mucho esperar, pero llegó y ahora hace ya 10 años que estoy trasplantado. Entonces, si no hubiese estado esta tecnología, la diálisis esta, yo no hubiese podido sobrevivir, yo no hubiese llegado acá. Por lo tanto, los hospitales públicos comienzan a ser los pioneros en el desarrollo de la trasplantología y comienza a ser el riñón el órgano que impulsa el movimiento de gente que indudablemente en aquel momento se moría de insuficiencia renal. La insuficiencia renal no tenía tratamiento, salvo la diálisis, y la diálisis era una diálisis muy precaria que no permitía una expectativa de vida como la que hay hoy para los pacientes con insuficiencia renal. Por lo tanto, se morían pronto, a los pocos días o meses. Raro que un paciente viviera años en diálisis. Y bueno, surge esta necesidad de poner en marcha el trasplante de riñón. La ablación es un procedimiento quirúrgico con todas las normas quirúrgicas para una operación habitual, en donde lo que se busca es llevar el órgano a un estatus metabólico muy bajo, por lo cual se le corta la circulación a ese órgano y se lo enfría. Y luego se lo retira, una vez que se lo ha exsanguinado. Queda frío y sin sangre adentro para que no se coagule la sangre dentro del órgano. Esto se lo pone en un set de 4 bolsas plásticas con un líquido de preservación adentro, con un líquido especial que se trae de Estados Unidos, que tiene una composición que hace que el órgano no se dematice, es decir, no se hinche en este periodo que va a estar fuera del cuerpo humano. Me dice un médico, conta de 10 a 0 y nada más, me dice, conta de 10 a 0. Yo 10, 9, me habían puesto una mascarilla. 10, 9, me dormí. Yo cuando me desperté estaba en la pieza, ya trasplantado. Tenemos que mejorar para poder tener más trasplantes, que es un tratamiento médico que solamente se lleva a cabo si hay donantes. O sea, un tratamiento médico que se lleva a cabo si hay un muerto, valga la redundancia, la problemática paradójica. Y después del trasplante hay que entender que esa vida tiene que volver a tener un sentido, a tener una utilidad. Si no, quizás no vale la pena. Es muy triste pensarlo así, pero es una realidad. Desde mi experiencia, hoy sí encuentro que vale la pena, pero conozco muchos casos que no, quizás, o que es muy difícil y que la sociedad y nuestro país, nuestra provincia, si bien hacen cosas, aún no están del todo preparadas para devolverle vida a esa vida. Un trasplantado a posterior a un año de post-trasplante con una evolución favorable tiene un promedio de 4 a 6 horas al año con su profesional. Es decir, va a la consulta, se regula la medicación, todo bárbaro, lo veo de acá a 3 meses. El resto del año, los 364 días restantes, es el paciente quien tiene que hacerse cargo del tratamiento, en la medicación, en los estudios, en mirarse a sí mismo a ver qué puede estar cambiando o qué puede estar fuera del lugar. Y para esto requiere de aprendizaje de destrezas y de conocimientos que lo incorporen a sus hábitos cotidianos para poder así sobrellevar el tratamiento. El proceso del trasplante es un proceso que consume mucho tiempo, no el procedimiento quirúrgico en sí,
sino todo lo que es el proceso de la donación, de la ablación, el transporte, la preservación adecuada del corazón, el corazón fuera del cuerpo, lo que se llama un estado ex corpis del corazón, solamente tiene 5 horas, hasta hace algunos años eran 4, ahora con las nuevas sustancias preservantes podemos tener hasta 5 horas. Eso implica en un país tan extenso como el nuestro, y donde estamos ubicados acá en Córdoba, que por ejemplo traer un corazón de Ushuaia es imposible. Yo creo que hay grandes profesionales acá en Córdoba, y estuve con ellos, entré en lista de trasplante, a pesar de que la interconsulta la hice con el doctor Guillermo Ortiz en el Sanatorio Allende, y él fue el que me largó el diagnóstico contundente. Puso una TX, esto es trasplante. Y bueno, yo esa noche, recuerdo el 13 de febrero de 2009, y no pude dormir pensando, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue la película? ¿Qué hago? Siempre oía hablar del Incucay porque yo trabajaba en hemodiálisis y sabía de los pacientitos que están esperando un riñón, pero nunca estuve de este lado como ahora. Y entonces sobreviene como una angustia, un interrogante: ¿qué va a pasar? ¿Cuándo aparecerá el órgano? La situación, viste, de cada uno con respecto a su familiar que se acaba de fallecer, es difícil, es un momento muy duro, porque cuando te preguntan eso, si querés donar los órganos de tu hermano, de tu hijo, o del que sea, no te lo preguntan con tiempo después de que ya falleció. Te lo preguntan ahí en el momento. En el momento que está todavía, no sé, en el hospital de urgencia porque tuvo un accidente en la moto, no sé. Yo le digo a todos, y a los papás, porque es la parte más dura, a los hermanos, a las esposas o esposos, que si saben que ese ser querido está en muerte cerebral y saben que es donante, que respeten la decisión de él o de ella, que tienen que decir, bueno, él lo quiso hacer, es su herencia que deja. A partir del mes de agosto del año 2018 está en plena vigencia en la República Argentina la ley 27447, que es la nueva ley de trasplantes. Lo importante de esta ley es que, a diferencia de otras leyes, es una ley que fue sancionada por unanimidad tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, y es una ley que en su génesis viene de otro lado. No es que salió del escritorio de los legisladores, sino que salió de una demanda de la sociedad, y fundamentalmente de una demanda de las personas que están en lista de espera. Porque hay un alto porcentaje de personas que lamentablemente fallecen esperando un órgano o tejido para trasplantarse. Entonces, esta ley surge desde allí, y es una ley muy amplia, es una ley que modifica muchos de los aspectos relacionados con los procesos de donación y trasplante desde el punto de vista más operativo, pero lo más importante de esta ley es su artículo 33, que establece que toda persona mayor de 18 años que no se haya manifestado de manera negativa o que no haya manifestado su oposición a la donación de sus órganos y tejidos después de la muerte, se considera que es un potencial donante de órganos. Algo que las personas trasplantadas tenemos que entender y poder transmitirle a los que no son trasplantados, para poder mostrar la realidad, es que nosotros, cuando entramos en lista de espera o cuando nos dijeron que el trasplante era una posibilidad, es porque teníamos un diagnóstico de muerte cercano. Entonces, como se dice, estadísticamente, por la enfermedad que teníamos o por lo que fuese, ya estábamos muertos. Éramos una persona que iba a morir, un poquito más, un poquito menos. Y el trasplante de una persona que falleció
te da la posibilidad de romper con esa estadística y de seguir viviendo, y no solo por un fallecido a uno, sino que hasta 7 u 8 pueden seguir viviendo. Entonces, entender que nosotros hoy, yo trasplantado y mis amigos trasplantados, cuando estamos haciendo lo que estemos haciendo, las estadísticas dicen que no lo teníamos que estar haciendo, que teníamos que estar muertos. Yo salí del quirófano con el riñón, mi riñón nuevo, donado, funcionando a pleno, y en una semana me fui a mi casa.